Bueno, acabo de iniciar la grabación. Bienvenidos a esta masterclass en donde hablaremos sobre cómo vencer la procrastinación. Esta es la idea de esta masterclass y con esta masterclass ustedes van a entender el proceso paso a paso mediante el cual van a poder lograr sobrepasar este mal, que es la procrastinación. Entonces, esto va a consistir en esencia de dos partes. La primera parte va a consistir en que les voy a hacer una explicación total de todo y la segunda parte va a ser que les voy a mostrar el template con el cual ustedes se van a poder guiar para aplicar todo lo que vimos en esta sesión y para que no sea simplemente como un montón de información que empezaron a notar o algo así, sino que sea algo que ustedes puedan aplicar fácilmente. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, iniciemos. Primero, pensemos en qué vamos a ver hoy. Primero, pues vamos a ver la introducción, vamos a ver cuál va a ser la solución a todos estos problemas relacionados con la procrastinación. Vamos a ver los componentes de la solución y vamos a distinguir las causas de las soluciones y al final vamos a hacer un cierre explicando de nuevo la solución simplificada para que les quede súper, súper claro cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo, cómo tenemos que relacionar el conocimiento que les voy a mostrar hoy y evidentemente cómo está construido el template de Notion, que es donde está la guía paso a paso en la que ustedes van a poder aplicar todo. ¿Listo? Entonces, continuando con esto, sigamos. Iniciamos con la introducción. Primero, hagamos una distinción fundamental entre metas y sistemas. Y esta distinción es fundamental, en primer lugar, porque este libro que cito acá, que es Atomic Habits de James Clear, es quizá la Biblia de los hábitos. Es tan sencillo como pensar en de qué forma podemos construir hábitos duraderos con el menor esfuerzo posible y apuntándole a eliminar los malos, ¿no? Y acá en este libro James hace una distinción súper importante entre las metas y los sistemas, que en esencia son el cómo y el qué. O sea, qué es lo que quiero lograr, cómo puedo lograrlo. Por lo general la gente se enfoca mucho en el qué y por eso es que se pone un montón de objetivos, pero casi nunca los logra porque no tiene un sistema, no tiene la forma de hacerlo. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, y entonces, ¿cuál es más importante? ¿Los objetivos o la forma de realizarlos? Y evidentemente, la forma de realizarlos es lo más importante. Por eso es que el cómo es más importante que el qué. O si lo quieren ver en notación matemática, cómo es mayor que qué en términos de relevancia o de importancia. ¿Listo? Pero igual, no significa que el qué no se tenga que hacer, no significa que el objetivo no se tenga que trazar. Y por eso es que necesitamos entonces definir primero el objetivo y luego de eso establecer el sistema. En este caso, en lo que estamos haciendo de cómo vencer la procrastinación, ese es el objetivo. Ya el qué lo tenemos claro, que es voy a vencer la procrastinación. Ese es el qué, eso es lo que quiero lograr, eso es lo que queremos conseguir con esta masterclass. Y después de esta masterclass incorporando, digamos, todos los conocimientos que hayamos adquirido de él, o de ella más bien. Y luego viene la parte del cómo, de qué forma vamos a llevar a cabo este objetivo de cómo vencer la procrastinación, de la manera en la cual vamos a vencer la procrastinación. Justamente eso es lo que vamos a hacer en esta masterclass. Y por eso es que les voy a mostrar el sistema, paso a paso. Para eso es que ustedes están acá y me pone muy contento de el hecho de que ustedes estén acá, porque eso quiere decir que ustedes están bastante comprometidos con ustedes mismos. Y si ustedes mismos no están comprometidos con ustedes, ¿quién más lo va a estar? Sí, es súper importante que tengan en mente eso. Arranquemos con lo básico en términos de procrastinación. En primer lugar,
le damos esta definición de Pierce, Steele y Clary Ley, que dice que el comportamiento de procrastinar necesariamente involucra un retraso en la ejecución de un comportamiento dirigido a cumplir un objetivo que se contrapone a la intención inicial, ¿sí? Tal vez podría haber sonado esto como, no entiendo nada, ¿cierto? Pero quiero poner un par de puntos en su mente para que luego los vayamos tocando a lo largo de esta conversación. En primer lugar, fíjense que dice retraso en la ejecución de un comportamiento, o sea, estamos acá hablando de un comportamiento, no de un hábito. Ya vamos a ver por qué eso es importante. Ahora dice, dirigido a cumplir un objetivo. ¿Se acuerdan lo que acabamos de ver de metas y sistemas? Bueno, tengan eso junto a lo otro, a lo que acabamos de ver. Y por último, se contrapone a la intención inicial. ¿Qué es eso de contraponerse a la intención inicial? ¿Tenemos una intención inicial? Esas son como preguntas que van surgiendo, que las vamos a ir contestando y con las cuales vamos a ir cerrando la presentación al final, tomando en cuenta todo lo que vamos a ver. ¿Listo? Ahora pasemos a ver la solución simplificada, que es la forma en la cual vamos a resolver este problema de procrastinación de forma coherente, sistemática y de una manera que ya les va a dar más tranquilidad de acá para adelante respecto de qué es lo que tienen que hacer en cada caso. Entonces, esta es la solución. Esto es en esencia lo que implica buscar vencer la procrastinación. Y ustedes dirán como, oiga, pero eso está, o sea, nadie entiende esa vaina, nadie entiende eso. Bueno, esto, como lo llamo acá, es una hoja de ruta, ¿sí? Es lo que nos va a guiar. Y simplemente para que vayan haciéndose la idea, porque ya con todo lo que vamos a explicar, va a quedarles muchísimo más claro todo. Y lo voy a volver a explicar con este mismo diagrama al final de la presentación. Fíjense, entonces tenemos 4 causas de la procrastinación. Tenemos tendencia, hábito, percepción y motivación. Y a partir de ahí, arrancamos a encontrarle soluciones a cada una de esas posibles causas de la procrastinación. Fíjense que muchas flechas, prácticamente todas, apuntan, bueno, no todas, pero la gran mayoría apuntan hacia el hábito, hacia esta parte, hacia la parte izquierda. Y fíjense, eso es lo que vamos a iniciar a conversar. Vamos a hablar del hábito. Y vamos a hablar de cada uno de estos puntos que están en la parte izquierda de la pantalla. ¿Listo? Ahora entonces, pues hablemos de los componentes de la solución. Esto es en esencia de lo que se trata el diagrama anterior. Muy simplificado, muchísimo más entendible, muchísimo más digerible, poco más claro, ¿no? Entonces tenemos, ¿cuáles son las causas de la procrastinación? Primero, que procrastinamos como hábito. Segundo, que tenemos la tendencia a procrastinar. Acá hay una distinción muy grande entre tendencia y hábito, ¿sí? Porque una tendencia es algo anterior a un hábito. O sea, una tendencia, imagínense las tendencias de ropa. O sea, el hecho de que mucha gente se esté vistiendo de X manera, no sé, se esté vistiendo con camisas rosadas, no significa que las personas tengan el hábito de vestirse con las camisas rosadas. Por eso es diferente. Y ya veremos con más profundidad qué es exactamente a lo que me refiero. Además, procrastinamos porque tenemos una percepción específica de la tarea. Ya veremos cómo solucionar eso. Y por último, porque estamos desmotivados. ¿Cuáles son las soluciones? Acá cada vez es más claro, ¿no? Solucionamos la procrastinación como hábito con la conciencia, en esencia, y solucionamos las otras tres a partir de hábitos. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Hábitos.
como les había dicho ahora. Iniciemos con ellos, iniciemos con los hábitos. Entonces, comenzando con los hábitos, podemos decir lo siguiente. Ah, acá está. Esta es una definición de un estudio hecho el año pasado que sintetiza quizá de forma más coherente y muy poco complicada de lo que los hábitos se tratan. Los hábitos están definidos, dice la definición, como la relación hipotética entre las elecciones pasadas que incrementan nuestra preferencia actual. ¿Y eso qué significa? O sea, eso en castellano, ¿qué significa? Fíjense que subrayo dos partes, elecciones pasadas y preferencia actual. O sea, ¿qué son esas cosas que estamos haciendo que por el hecho de que las disfrutamos van a hacer que prefiramos hacerlas de nuevo en un futuro? Ahí es donde encontramos los hábitos. Entonces, arranquemos hablando de las etapas del hábito. Las etapas del hábito son tres: señal, respuesta y recompensa. La señal es lo que nos indica realizar un determinado comportamiento. Por ejemplo, cuando nos llega, bueno, acá cayó el celular, pero lo que nos indica revisar el celular es la notificación. Esa es la señal, la notificación de WhatsApp, de Instagram, de lo que sea. La respuesta, ¿cuál es la respuesta? El comportamiento específico que tenemos que realizar. Y por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería? Desbloqueo el celular, busco WhatsApp, me meto a WhatsApp, me meto al chat que me escribieron. Esa sería la respuesta. ¿Y cuál es la recompensa? La recompensa se trata de qué es eso que nos va a hacer repetir el comportamiento. ¿Qué es eso que nos va a terminar mostrando que esto nos gusta? Que nos gusta realizar la actividad. Por ejemplo, si estamos, en este caso del celular, si nos van a contestar, si nos va a contestar, no sé, la persona que nos gusta, la recompensa es que veamos el mensaje de la persona que nos gusta, que sintamos la interacción con esa persona. Esa sería la recompensa. Y acá les voy a contar tres puntos súper importantes. En primer lugar, pues una historia súper rápida acerca de una persona que tenía un daño en el lóbulo temporal medial, que se llama Eugene, o que se llamaba Eugene, que en esencia lo que pasaba era que Eugene, o sea, no tenía memoria, en esencia, o sea, tenía, por culpa de este daño en el lóbulo temporal medial, tenía amnesia de las cosas. Sin embargo, él era capaz de levantarse todos los días, hacerse el desayuno y como si nada, sabía dónde estaba cada cosa, todo salía bien. Y la razón detrás de eso es porque tenía tan automatizado el proceso que no tenía que pensar. Y por eso el hecho de que tuviera amnesia no importaba. Sabía que apenas se levantaba iba a hacer el desayuno, entonces la señal era que abría los ojos, se despertaba y ya sabía que tenía que hacer un determinado comportamiento. ¿Cuál era ese comportamiento? Bajar las escaleras, ir a la cocina, sacar la sartén, agarrar los huevos. Como estaban siempre en el mismo sitio, pues no importaba, no tenía que acordarse. Y hacer exactamente lo mismo, comer y luego volver a dormir. ¿Cuál es la recompensa? La saciedad que sentía. Evidentemente tampoco ligada a la pérdida de memoria que tuvo en su momento. Y era tan hábito eso que incluso habían días en donde Eugene desayunaba varias veces, porque cuando subía se volvía a quedar dormido, se despertaba y no sabía que había desayunado porque tenía amnesia y lo repetía. Entonces, ahora respecto del contexto. Este investigador que les pongo arriba, Triandis, ha dicho que en esencia, cuando el contexto es estable, es más probable que incorporemos hábitos.
Y por último, tenemos que entender cada una de estas etapas respecto de la facilidad que implica realizarlas. O sea, necesitamos que la señal sea fácil para nosotros de identificar, que la respuesta sea fácil de hacer y que la recompensa sea fácilmente disfrutable, digamos. A eso quiero llegar. Pero ya nos adentraremos un poquito más en eso. ¿Cómo podemos hacer la señal más fácil de identificar? O en otras palabras, ¿cómo podemos hacerla más evidente? Acá cambiemos o distingamos más bien señales efectivas de señales inefectivas. Las señales efectivas cumplen en esencia tres características: cercanía, afinidad y notoriedad. ¿Qué significa que una señal sea cercana? Que una señal sea cercana significa en esencia que cuando nosotros vayamos a realizar un comportamiento, lo que nos indica realizar ese comportamiento tiene que estar cerca, digamos, en términos de ubicación, a la actividad que vamos a realizar. Por ejemplo, cuando tenemos el celular, la notificación pues es cercana a la actividad que tenemos que desarrollar. O sea, imagínense que la notificación llegara a 2 kilómetros de donde está el celular. No sería tan efectiva. Afinidad. ¿Qué significa afinidad? Que tenga relación con la respuesta que tenemos que hacer, ¿sí? Y por eso es que, por ejemplo, si nosotros estamos queriendo introducir el hábito de tender la cama todos los días, la señal que deberíamos incorporar es no que sonó una alarma, no que, no sé, que fui a caminar a la cocina y cuando fui a caminar a la cocina me acordé que tenía que tender la cama. No, la señal es tan sencilla como abro los ojos y esa es mi señal para tender la cama. Y por último, que sea notoria. Una cosa es que tengamos el celular en silencio y otra cosa es que tengamos un ruido estridente, absurdo, ¿no? A eso se refiere la notoriedad. Evidentemente, esto funciona respecto de los buenos hábitos, pero respecto de los malos hábitos queremos hacer lo opuesto. O sea, queremos que la señal sea lejana, que no tenga relación y que sea invisible, ¿sí? Y la razón por la que digo esto respecto de malos hábitos es porque vamos a ver a la procrastinación como un mal hábito. Entonces, esta es la primera etapa que tenemos que cumplir. Esta es la primera etapa que tenemos que realizar. Entonces, continuemos. Ahora, acá hago un par de preguntas, digamos, para que piensen en su mente. ¿Qué creen que hacemos? ¿Lo fácil o lo difícil? Sin duda hacemos lo fácil, porque somos perezosos. Unos más que otros, sí, pero somos perezosos y eso no está mal. Lo que está mal es que no aprovechemos la pereza a nuestro favor. Y en esencia, tenemos que hacer un punto o una distinción fundamental, que es, o que se refiere a identificar dos posibles tipos de fricción, que es lo que hace que nos apartemos de realizar una determinada respuesta. Por ejemplo, cuando tenemos que estudiar, imagínense que, no sé, nuestra señal para iniciar a estudiar es tomar café y la señal es el olor del café. Pero resulta que nuestro computador está a un lado de la casa, nuestro material, tipo nuestras copias o lo que sea que necesitemos, está al otro lado de la casa. Eso es lo que se conocería como fricción, lo que dificulta la realización de la actividad. ¿Qué pasaría si en vez de eso tenemos más bien en un solo sitio todo? A eso es a lo que se refiere la fricción física respecto de nuestro ambiente. Y respecto de nosotros es, oiga, estoy lejos del sitio en donde suelo hacer la tarea, o sea, ¿qué tan lejos estoy yo de mi escritorio? Porque si yo estoy a 2 horas de mi casa o a 2 horas del sitio donde quiero estudiar, eso también influye, ¿sí? Y necesitamos hacer fácil el hábito, no difícil. Y en este caso, pues fácil la respuesta. Y por otro lado, pensemos en la fricción mental.
¿Qué es lo que depende de nosotros? ¿Qué es lo que sí depende de nosotros? Tener nuestro sitio listo, tener todo arreglado perfectamente. ¿Y qué es lo que no depende de nosotros? Que pues hayan actividades o ocasiones en las que no seamos capaces de hacerlo, de hacer la actividad de la manera en la que nos gustaría. Por ejemplo, cuando tenemos que ir al gimnasio y está lloviendo, ¿sí? Tenemos que reconocer que hay cosas que se salen de nuestro control, pero lo tenemos que hacer antes, no después. Eso es fundamental. Ahora pasemos ya, tenemos fricción física, mental, respecto a nosotros, respecto a nuestro ambiente, en fricción física, y en mental, distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Ahora hablemos de la recompensa. Y acá ustedes se preguntarán como, oiga, esto que está acá arriba en negro, ¿qué es? Es un maíz con la cáscara abajo. Y se los pongo porque resulta que hicieron un experimento en un estudio científico en el cual dividieron a un grupo grande de personas en dos que solía ir a los sitios relacionados a cines y demás, y a un grupo de esos dos, o a un subgrupo de ese grupo, le dio palomitas o popcorn rancia, o sea, de la que normalmente se consume en los cines, de la que está en la máquina, y a la otra se le dio popcorn, palomitas frescas. ¿Y qué pasó al final? Que las personas prefirieron la rancia, a pesar de que objetivamente sabía peor. Y esto se los digo porque a veces la recompensa de los malos hábitos creemos que es mucho mejor de lo que en realidad es. Por ejemplo, cuando estamos mirando el celular, cuando estamos procrastinando con el celular, ¿qué es lo que termina pasando? Que la supuesta recompensa, no sé, de ver Instagram, de, es que yo me quiero enterar de nueva información, no resulta ser tan satisfactoria. Solamente lo seguimos haciendo porque creemos que es satisfactoria, pero no nos lo cuestionamos realmente. Y ahora sí, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir la recompensa? Tiene que ser habitual e inmediata, pero habitual significa que pues tiene que ser sistemáticamente la misma, pero la misma en qué sentido, de dos maneras, que puede o mantenerse estable o puede cambiar constantemente, en cuyo caso, pues, la sorpresa sería la que es constante, ¿sí? Ya les doy un ejemplo de ambas. Mantenerse estable, no sé, cada vez que como, cada vez que estudio 10 páginas de un libro, me como una chocolatina. Eso sería estable. O sorpresa constante. A veces hay recompensa, a veces no. Lanzar una moneda, en ese caso de las 10 páginas, y si cae cara, me como el chocolate, y si cae sello, no. La sorpresa es lo que es constante en ese caso. Y por último, tiene que estar acorde a nuestra identidad, que ya más adelante la tocaremos. Porque evidentemente, no puede ser, por ejemplo, que queramos incorporar un hábito como quiero dejar de procrastinar y que la recompensa por dejar de procrastinar sea procrastinar. No tiene mucho sentido, ¿no? Por eso es que esta recompensa tiene que cumplir este objetivo. Pero, ¿cuál es su esencia? Ya vamos a ver. Ahora, asegurémonos de implementar la in- los hábitos, ¿sí? ¿Por qué puse este icono acá? Porque si no hacemos esto, muy seguramente no los vayamos a implementar. Tenemos la intención de implementación, la identidad y la conciencia, ¿sí? En primer lugar, ¿qué es la intención de implementación? Se trata de definir, esto fue descrito por Goldwitzer en 1993, se trata de definir
¿Cuál es el comportamiento específico que voy a hacer cuando una señal ocurre? ¿Y eso pasa cuándo? ¿O cómo se puede más bien incorporar? Simplemente contestando a la frase, cuando ocurra X, haré Y. Por ejemplo, cuando me llegue la notificación del WhatsApp, desbloquearé mi celular, buscaré WhatsApp, me meteré a WhatsApp y contestaré el mensaje. ¿Sí? Segundo lugar, hablando de la conciencia. Acuérdense del ejemplo de Eugene, ¿no? Eugene no era consciente de lo que estaba haciendo, pero eso no significaba que la actividad que estaba haciendo no la hiciera. Por el contrario, la repetía todos los días, lo incorporó como hábito. Y eso tiene que ver con que en nuestro cerebro, la parte que se encarga de este tema de los hábitos es la glándula pineal, ¿sí? Y en ese sentido, no hay mucho que pensar respecto de qué tenemos que realizar, qué no tenemos que realizar, porque en los hábitos, en los buenos hábitos, lo que buscamos es que nuestra conciencia caiga, ¿sí? O sea, que no seamos conscientes de realizarlos, que lo hagamos casi que por inercia. Pero en los malos hábitos pasa al revés. Nosotros lo que queremos es incrementar la conciencia de que estamos haciendo los hábitos malos, de que, por ejemplo, estamos procrastinando. ¿Y eso cómo se logra? Siendo conscientes de cada una de sus etapas. Señal, respuesta y recompensa. Por eso es que las vimos antes. Y por último, el tema de la identidad, súper importante. De hecho, este estudio que les pongo acá, Verplanken y Sui, de los investigadores Verplanken y Sui, estos investigadores mostraron que la identidad como tal puede ser el factor detrás de que una persona incorpore un comportamiento como hábito o no, que ese comportamiento esté acorde o no a su identidad, ¿sí? Ese es un determinante muy fuerte respecto de si incorpora o no un hábito. Pero volvamos a la recompensa. ¿Recuerdan que les dije que les iba a mostrar cuál era su esencia? Porque ya vimos como cuáles eran los requisitos que tenía que cumplir, pero no vimos cuál era su esencia. ¿Y cuál es su esencia? La motivación, ¿sí? ¿Qué es la motivación? En resumidas cuentas, súper sencillo, lo que nos mueve a realizar un comportamiento. Hay varios tipos de motivación, los podríamos en principio dividir en dos, en motivación intrínseca y motivación extrínseca. La mejor, ya se los voy a decir cuál es, ¿sí? Pero en extrínseca encontramos variaciones que están mejores, unas peores que otras. ¿Listo? Arranquemos con la motivación extrínseca normalita, ¿sí? O sea, ni siquiera con que sea introyectada. Es cuando lo que nos mueve a actuar es una recompensa externa, lo que les decía del chocolate ahorita. O piensen en esto. Si estudio 3 horas para mi clase de contratos, voy a comprarme una hamburguesa. El hecho de que yo me vaya a comer la hamburguesa no tiene nada que ver con la actividad. O sea, la recompensa es completamente externa. Por otro lado, ya pasemos a la motivación extrínseca introyectada. ¿Que de qué se trata? De que uno se mueve a actuar por los pensamientos o por las percepciones de los demás acerca de cómo uno se comporta. O sea, ¿será que, por ejemplo, mi novia o mi novio o mi amigo o lo que sea va a pensar bien o mal de mí si yo hago o no hago este comportamiento? A eso se refiere la motivación extrínseca introyectada. La motivación extrínseca identificada es, yo hago un determinado comportamiento porque es importante para mí hacerlo, es relevante para mí hacerlo. Y por último, la motivación extrínseca integrada.
Yo hago el comportamiento porque es importante para mí, pero además de que es importante para mí, también porque es parte de mi identidad. Acuérdense lo que habíamos visto ahorita de identidad. ¿Por qué es importante la identidad? Porque también es un factor que determina el hecho de que un hábito, o más bien una conducta se convierta en hábito, ¿sí? O que una mala conducta deje de ser un hábito, porque no está acorde a nuestra identidad, ¿sí? Que es a lo que le vamos a apuntar en este caso. Pero ahora sí, antes de pasar a qué está mejor, hablemos de la motivación intrínseca, que es encontrar gusto, placer por la tarea como tal, realizar la actividad como tal, distinto a la motivación extrínseca, que se trata de una recompensa externa, que en la medida en la que se va acercando a la parte izquierda, tiene que ver muchísimo más, es más cercana a la motivación intrínseca, está más pegada a nosotros mismos. ¿Sí? Fíjense que en la introyectada nosotros decíamos, ¿qué es lo que piensan los demás de que yo haga o no algo? Eso tiene que ver más con los demás que conmigo, pero arranca a tener que ver conmigo. Identificada, ¿por qué es importante para mí? Tiene que ver conmigo. Integrada, ¿por qué es importante para mí? Y ¿por qué tiene que ver con mi identidad? O por qué está relacionado con mi identidad, ya cada vez está más cerca de nosotros, hasta que pasamos al intrínseco, que sí tiene que ver no con nosotros solamente, sino con nosotros en relación con la tarea. ¿Y cómo se puede encontrar? Que es quizás la parte más importante, que está basado en la teoría de la autodeterminación de Edward Ryan, de Richard Ryan y Edward Deci. Y es mediante 3 puntos: autonomía, competencia y relaciones. ¿Qué es la autonomía? Sentirse libre de realizar una determinada conducta, ¿sí? Y por eso es que cuando, no sé, tenemos que estudiar lo de un semestre en un día, ese día no queremos hacer nada, porque no tenemos autonomía. Por eso es que no estamos motivados en ese caso. ¿Cómo solucionamos eso? Pues no dejando todo para el final, ¿sí? No procrastinando, pero pues estamos tratando de solucionar el problema de procrastinación. Y esto es importante para eso. Ahora, vamos a la motivación intrínseca afectada por la competencia. Eso significa que las habilidades que tengo sirvan de acuerdo con la novedad de la tarea, ¿sí? O del tema que esté estudiando. Por ejemplo, si yo estoy estudiando para una clase que me parece muy aburrida porque ya me sé todo, no sé, porque ya lo había visto antes, la novedad no está en su punto óptimo. ¿Por qué? Porque tengo muchas habilidades para lo poco que me ponen, entre comillas, ¿sí? Y entonces necesitamos incrementar la novedad o la dificultad como tal de la tarea. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Por ejemplo, si tenemos que hacer unos ejercicios relacionados con ese tema que ya conocemos súper bien, pongámonos un deadline artificial en donde que sea súper difícil de lograr para que nos retemos a hacer la actividad. Y en el caso contrario, que es el caso que normalmente suele pasar, que nos parece muy difícil la tarea porque es muy nuevo lo que vemos. ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues tenemos que ver cuáles son los fundamentos de ese tema que estamos viendo y arrancar con esos fundamentos, que seguramente sí van a estar con una novedad más acorde a nuestras habilidades. A eso le tenemos que apuntar. Y por último, relaciones. Esto proviene de un investigador, Solomon Asch, que se lo cito acá en la diapositiva, que hizo un estudio en el que ponía a grupos de actores a decidir entre cuál de 3 varitas o palitos escritos en una hoja, por ejemplo, vengan, escribimos acá, era más largo. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Evidentemente, este es el más largo, pero se contrató a los actores para que dijeran que o este era el más largo.
Y lo que terminaba haciendo era que los sujetos de estudio que estaban con esos actores, o sea, que estaban dentro del grupo de esos actores, preferían pertenecer, preferían decir que el más largo no era el que evidentemente era más largo, sino el que los actores decían que era más largo. Entonces, lo que nos motiva a actuar, lo que nos lleva a actuar es el deseo de pertenecer. Por ejemplo, si tenemos un grupo de amigos que estudia mucho, es muchísimo más probable que nos dé menos pereza estudiar, porque queremos pertenecer. Es súper importante eso. Hay una parte del libro de Atomic Habits que se los mencionaba ahorita, que dice, únete a una cultura en donde el comportamiento deseado sea el comportamiento estándar. Eso es en esencia a lo que se refiere esta parte. Súper importante. ¿Y qué está mejor? La motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque las recompensas externas no son sostenibles. Evidentemente, la motivación extrínseca introyectada, identificada, integrada son mejores, ¿sí? En la medida en la que se acercan más a la intrínseca, pero en general las recompensas externas de la motivación extrínseca no son sostenibles, porque ya acuérdense el ejemplo de la hamburguesa de antes. Ya no voy a querer una hamburguesa, voy a querer la siguiente vez 2 o una hamburguesa y un postre. Y va a llegar un punto en el que cualquier recompensa externa no me va a satisfacer y eso es problemático, ¿sí? En cambio, en la motivación intrínseca o en la recompensa intrínseca interna de la actividad, sí es sostenible, porque primero, nunca vamos a estar haciendo exactamente lo mismo y segundo, el placer va a estar en la tarea como tal, no va a estar concentrado en otra cosa. En esencia, de nuevo, motivación intrínseca, súper importante, la encontramos con autonomía, competencia y relaciones, mejor que la motivación extrínseca. Si no podemos encontrarla, pues sí le apuntaríamos a encontrar motivación extrínseca, integrada, identificada e introyectada, en la medida de lo posible, si no, pues en la extrínseca normalita, que sería el ejemplo de la hamburguesa. ¿Listo? Evidentemente, como les decía ahorita, está mejor la cercanía. ¿Y la cercanía qué? A la motivación intrínseca. O sea, se prefiere la motivación extrínseca introyectada a la identificada y a la introyectada. Pero es súper importante que primero busquemos la intrínseca y luego vayamos yéndonos hacia la extrínseca en el orden que está acá de izquierda a derecha. ¿Listo? Ahora hablemos de la ambigüedad. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora hemos hablado de motivación, hábitos y ahora vamos a hablar de percepción, que será relacionado a la ambigüedad, que es lo que por lo general nos hace procrastinar. Entonces, acá de nuevo pongo una calavera porque estos son los problemas que hacen que nuestra percepción de la tarea no sea la mejor. ¿Cómo podemos dejar de hacer ambigua una tarea? Tenemos que tener claridad respecto de tres cosas. Uno, respecto de los métodos, de la metodología que vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hacer un ensayo, tenemos que tener claridad acerca de vamos a utilizar Google Docs o vamos a utilizar Word, vamos a hacer la investigación antes, después, con alguien. Eso lo tenemos que tener claro. Segundo, la secuencia de las actividades. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a levantarnos un día de nuestra cama, vamos a escoger abrir Google Docs, vamos a empezar a escribir las ideas que se nos vienen, luego vamos a iniciar a buscar cada una de las fuentes relevantes para hacer el ensayo, luego vamos a introducir esas fuentes dentro de el documento como tal y por último vamos a redactar y a hacer las citas. A eso se refiere la secuencia de las actividades. Si no lo tenemos claro,
es muy probable que lo procrastinemos, que no lo queramos hacer. Y esto pues no digamos basado en que yo me lo inventé, sino basado en los estudios que les cito arriba, en particular el primero de Khan y un par de investigadores más. Por último, tenemos que tener claridad acerca de cuál es el progreso, o más bien, cómo vamos a medir el progreso de la actividad. ¿Y cómo lo vamos a medir? En esencia, tenemos que tener métricas sólidas. Por ejemplo, en el caso de hacer el ensayo, ¿cuántas palabras llevamos? O en el caso de estudiar, ¿cuántas flashcards llevamos? O estamos realmente aprendiendo o no el tema, o sea, estamos progresando en el entendimiento del tema. Y para eso es súper importante el feedback, la retroalimentación, que es lo que les pongo en la segunda cita, de Jensen y un par de investigadores más. En esencia, redondeando todo, tenemos que ser específicos con las tareas, controlando por estos tres factores: métodos, secuencia y progreso. ¿Listo? Y ahora hablemos de la tendencia. La tendencia es quizá la más complicada porque hay ciertos factores que hacen que nosotros queramos procrastinar y que tengan que ver con factores meramente comportamentales de nosotros mismos y que hagan que tengamos una tendencia a procrastinar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esa tendencia a procrastinar? Que sintamos emociones negativas. ¿Y qué hace que sintamos, de acuerdo con la ciencia, emociones negativas? ¿O qué genera después? Procrastinación. Pero esa procrastinación, ¿qué hace? Reforzar esa tendencia a procrastinar. Entonces termina siendo un círculo vicioso. Ya vamos a ver cómo podemos solucionar ese círculo vicioso. Ya vimos todo lo que teníamos que ver en términos de información, ¿sí? Fíjense que ya tocamos motivación, hábito, tendencia y percepción, motivación intrínseca y extrínseca, factores de motivación intrínseca, especificidad, conciencia, objetivo, identidad, recompensa, respuesta, señal, hábito. Todo esto ya lo hemos tocado. Ahora lo que viene, pues es poner todo junto. Y arranquemos con lo que les había dicho antes, con la introducción, con la definición de hábitos. El comportamiento de procrastinar, se los vuelvo a leer, necesariamente involucra un retraso en la ejecución de un comportamiento dirigido a cumplir un objetivo que se contrapone a la intención inicial. Arranquemos a tocar los puntos que les había mostrado antes. Fíjense, comportamiento dirigido no es un hábito. O sea que la ejecución del comportamiento que estamos tratando de hacer, o sea, de la tarea que estamos tratando de hacer, estudiar, hacer el trabajo, lo que sea, no es un hábito. Solución, tenemos que convertirla en hábito. Por eso es que vimos de forma tan exhaustiva los hábitos. Ahora, siguiente, cumplir un objetivo. ¿Se acuerdan del objetivo de identidad? Del punto de la identidad. Necesitamos no solamente definir nuestra identidad, sino definir el objetivo acorde a nuestra identidad. Por ejemplo, el objetivo no tiene que ser yo voy a sacar o voy a ser el mejor de la clase, ¿sí? Sacar las mejores notas o voy a ser el mejor de la clase. Ese no debe ser el objetivo. El objetivo debe ser ese, pero ligado a la identidad. Es decir, me voy a comportar como la persona que saca buenas notas o como la persona que es el mejor de la que es la mejor de la clase, ¿sí? Entonces, necesitamos definir el objetivo de identidad, no el objetivo solo, la identidad, porque acuérdense lo que habíamos visto respecto de la importancia que tiene la definición de la identidad para construir hábitos. Y como queremos construir hábitos, pues necesitamos hacer todo lo que sea posible para facilitar el proceso.
Y por último, se contrapone a la intención inicial. ¿Tenemos intención inicial? ¿Se acuerdan de la intención de implementación? Cuando ocurra X señal, haré Y actividad. Acá es donde es tan importante. Y yo sé que todavía en este punto deben tener más interrogantes que respuestas, que soluciones, pero volvamos a ver el diagrama. Entonces, tenemos de nuevo, la procrastinación tiene 4 causas. Procrastino porque lo incorporé como hábito, procrastino porque considero que la tarea es ambigua, no tengo claridad acerca de la tarea, procrastino porque tiendo a procrastinar, tengo factores, digamos, de mi comportamiento que me hacen llegar a procrastinar. Y por último, procrastino porque no estoy motivado. Arranquemos a explicar la procrastinación como hábito, ¿sí? Fíjense que esta quizá es a la que más tiempo le hemos dedicado. ¿Cómo solucionamos este tema de la procrastinación como hábito? Buscando, acuérdense lo que habíamos hablado de los malos hábitos, buscando que la señal no sea evidente, que la respuesta no sea fácil de hacer y que la recompensa no sea tan satisfactoria. Por ejemplo, a veces nosotros nos metemos al celular simplemente porque necesitamos esa sensación de scrollear y de sentirnos como con un montón de información encima, los colores, todo lo que nos muestran las redes, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, primero desactivo las notificaciones, dejo mi celular lejísimos y pongo mi celular, o sea, lo dejo antes de hacer todo eso en blanco y negro? Lo que va a pasar es que no va a haber señal, o si me dan ganas dentro, va a haber señal, pero cuando veamos la respuesta va a ser muy difícil de hacer porque va a estar lejos el celular. Ay, qué pereza, me va a dar pereza. Y incluso cuando tomemos la decisión de ir a buscar el celular que está lejísimos, la recompensa no va a ser la misma porque el celular va a estar en blanco y negro, ¿sí? Y fíjense que acá con la recompensa nos saltamos a motivación, por lo que habíamos charlado. Y en este caso, pues para revisar el celular, que es lo que por lo general solíamos hacer cuando estamos procrastinando, la motivación es intrínseca y tiene que ver con las relaciones. Por eso es tan importante esto. Pero fíjense que siempre hay una flecha de vuelta hacia hábitos. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Que ese tema de relacionarlos con las demás personas no lo eliminemos, evidentemente necesitamos relacionarnos con las demás personas, pero incorporemos el hábito de hacerlo estratégicamente. Por ejemplo, hacerlo 3 veces al día, definir una señal, una respuesta, una recompensa, que cambia totalmente, ¿sí? Ahora pasemos a la siguiente. Estoy procrastinando porque no estoy motivado. Entonces, ¿cómo puedo motivarme? ¿Intrínseca o extrínsecamente? ¿Con qué? Con autonomía, con competencia y con relaciones. Si me motivo por autonomía, acuérdense, libertad para hacer las cosas, no dejar las cosas para lo último. Competencia, encontrar un punto óptimo entre la novedad y mis habilidades. Y fíjense que eso nos lleva a la tendencia, ¿sí? Que ya la vamos a tocar. Pero todas estas al final nos terminan llevando a hábitos. Tenemos que hacer de estos factores hábitos. O sea, por ejemplo, si estamos desmotivados para hacer algo y decidimos motivarnos a hacer la actividad relacionándonos con un amigo para hacer las tareas o lo que sea, necesitamos definir, por ejemplo, un evento recurrente para iniciar a hacerlo de forma más sistemática. Y además de eso, necesitamos también, pues, pensar en si nos conviene más la intrínseca o la extrínseca. Les dije que la intrínseca convenía más, y si no, empezar a pensar en los distintos tipos de extrínseca que se los había explicado antes.
Y ahora pasemos a procrastinar por percepción, porque percibo que algo es ambiguo o que no es tan claro. Necesitamos hacerlo específico. ¿Y cómo lo hacemos específico? También necesitamos relacionarlo con nuestra identidad. ¿Sí? Aparte de cumplir esos 3 ítems que vimos antes, necesitamos saber o tener claridad de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y eso tenemos que relacionarlo con nuestra identidad. Y cuando lo relacionamos con nuestra identidad, ya sabemos que es más fácil que podamos consolidar el hábito de realizar este tema de cumplir los 3 puntos, del método, de todos los 3 puntos que vimos. Y además de eso, por último, tenemos a la tendencia. Procrastino porque tiendo a procrastinar. Acuérdense que habíamos hablado de algo y es que la tendencia no es lo mismo a un hábito. Y acuérdense el ejemplo que les di de la ropa, ¿sí? La tendencia es algo previo al hábito. Y si nosotros tenemos la tendencia de procrastinar, necesitamos arreglar nuestra identidad primero, ¿sí? ¿Quién es esa persona a la que me quiero asemejar en términos de comportamiento? ¿Qué es lo que hace esa persona? ¿Sí? Por eso es que acá les pongo un triangulito, que en realidad es la letra griega delta, que significa cambio, y eso arranca cambiando nuestra identidad. O sea, la tendencia cambia cambiando nuestra identidad. Y cuando cambiamos nuestra identidad, volvemos a lo mismo. Volvemos a que estamos llegando a consolidar un hábito porque es más fácil. Y evidentemente, pues tenemos que tener claras la señal, la respuesta y la recompensa, cómo optimizar cada una, dentro de la señal la intención de implementación, ¿cierto? Dentro de la respuesta, tener la conciencia de que estamos haciendo algo, por ejemplo, que está acorde con nuestra identidad, en el caso de la tendencia o en el caso de la procrastinación como hábito, tener la conciencia de que, por ejemplo, revisar el celular no es bueno para nosotros, que no está asociado a nuestra identidad y que podríamos hacer más específica la tarea para evitar procrastinar. Y eso, evidentemente, de nuevo, como hábito, ¿sí? Esa es la lógica de todo este esquema. Y ya con esto terminamos la presentación, ¿sí? Ahora lo que va a pasar es que les voy a mostrar el template de Notion que va a servir para que ustedes incorporen cada uno de estos aspectos que vimos. Entonces voy a detener la presentación acá y voy a presentar de nuevo, pero voy a presentar Notion. Entonces me voy a meter a una ventana. Listo. Creo que ya se puede ver. Entonces, esta es la guía. Como les pongo acá, la idea es que esta guía se use para cuando tengamos unas ganas de procrastinar una tarea y pues para iniciar le damos clic a nueva entrada. Entonces le damos clic a nueva entrada, sale cada uno de los pasos. Primero, paso cero, anota los datos generales de la tarea que quieres procrastinar. Ponemos la fecha, la tarea, la clase relacionada. Luego escribimos por qué queremos procrastinar. Luego decimos cuál es la causa más relacionada con lo que escribí antes de las 4 que vimos. Procrastinar como hábito, porque digamos que como hábito. Entonces lo chequeamos. Y luego continuamos en el paso 3. Y ahora le damos clic a la solución dependiendo del caso. Digamos que escogimos la opción procrastinar como hábito. Acá sale todo lo que tendríamos que hacer en este caso, ¿sí? Identidad, señal, respuesta y recompensa, cómo voy a hacer menos evidente la señal por lo que estoy procrastinando como hábito y la procrastinación es un mal hábito, la identidad, todas esas cosas. Lo mismo, si escojo la opción procrastino porque estoy desmotivado, entonces dice, arranco con motivación intrínseca, autonomía, competencia y relaciones, si no lo logro,
paso a motivación integrada, sino motivación identificada, introyectada, y por último, la extrínseca normal. Digamos que escojo la opción procrastino por tendencia. Igual, identidad, lo que vimos, intención de implementación y sintetizamos cada uno de los puntos que necesitamos optimizar en ese caso. Y por último, escogí la opción procrastino porque siento que la tarea es ambigua. Este quizás es el más sencillo, porque simplemente se trata de tener claras cada una de estas tres cosas. Lo que vimos de método, secuencia de la tarea y la forma en la que vamos a medir nuestro progreso. De eso se trata este template de Notion con el paso a paso para vencer la procrastinación. Ahora lo que viene es que la información que les voy a pasar va a ser la guía, esta guía, este template de Notion, ahora las diapositivas, que fueron la base de la presentación, y por último, la grabación de esta reunión para que la puedan tener. Todo eso va a estar en un Google Drive al que les voy a dar acceso y en ese caso, lo que va a pasar es que ustedes van a poder acceder a cada una de esas cosas y si tienen alguna duda, me van a poder preguntar en el canal de Telegram de la masterclass Cómo vencer la procrastinación, sin ningún límite. Espero que hayan disfrutado esta lección. La verdad es que a mí me encantó hacerla. Espero que la puedan aplicar. Quizá lo más importante de todo es el template de Notion, que como les digo, el link va a estar en el Google Drive. Y ojalá que le saquen el máximo provecho a esto, que lo disfruten, que puedan vencer la procrastinación realmente y que aprovechen el canal de Telegram para preguntar cualquier duda. Juan, no entiendo cómo llenar el template de Notion. Juan, no entiendo cómo hacer X cosa. Juan, no entendí algo de la presentación. Para eso está el Telegram. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias por haber confiado en mí, por haberme regalado su tiempo, ¿sí? Porque el activo más importante que todos tenemos es el tiempo. Y el hecho de que ustedes estén acá significa que quieren mejorar. Y espero que el tiempo invertido en esto realmente haya valido la pena. Entonces, sin más, los dejo y recuerden, la información sin acción no sirve de nada. Chao.